¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos. Estamos en una nueva sesión de las entrevistas de la carrera de Derecho para vinculación con el medio de la Universidad SEC. Estamos nuevamente, ¿no es cierto?, con un gran personaje, un gran valor que ya habíamos tenido anteriormente con otro tema tan interesante del derecho para explicarlo y esta vez nuevamente tenemos a nuestro querido amigo Francisco Talet, quien nos acompaña, ¿no es cierto?, profesor de Derecho Civil de la universidad, quien nos acompaña en este día y en esta sesión para hablar de un nuevo tema de interés, de vinculación con el medio, que puede ver, ¿no es cierto?, visualizar públicamente cualquier persona, no solamente en la Universidad SEC, sino que afuera también a través de las plataformas de la Universidad SEC y a través de YouTube. Francisco, buenas tardes, muy bienvenido. Hola Félix, una vez más, muchas gracias por la invitación. Ha sido siempre muy agradable participar en este tipo de iniciativas de la universidad. Y hoy día traemos otro tema que ha estado muy en boga a propósito de la contingencia que estamos viviendo y que en definitiva trataremos de abordar desde una óptica muy sencilla para que sea cual fuere quien tenga acceso a, a este material pueda entenderlo sin mayores dificultades. Me parece muy bien, Francisco. Bueno, la vez anterior ya vimos un tema tan interesante, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la responsabilidad de los sostenedores de los hogares, ¿no es cierto?, de ancianos. Esta vez tenemos otro tema bastante tanto o más interesante como el anterior y que tiene mucha relación con lo que está pasando hoy en día en el mundo. ¿Cuál es ese tema, Francisco? Bueno, el tema es a propósito del caso fortuito fuerza mayor en esta época de pandemia. ¿Ah? Ya, Concretamente, si frente al incumplimiento de una obligación, producto de las circunstancias que imperan en la sociedad en este día, ¿es posible o no argumentar caso fortuito fuerza mayor para justificar el incumplimiento de las obligaciones? De eso se fantástico. trata El un tema de hoy. poco el tema, exactamente, exactamente. Y para comenzar, Francisco, ¿nos puede explicar en palabras simples, porque recuerda que nuestra audiencia es audiencia que no es muy lega en estos temas, entonces tratando de explicar, ¿no es cierto?, en unas palabras simples, con peritas y manzanitas, como le digo yo. Bien. Cuéntanos un poco, Francisco, ¿en qué consiste esto del caso fortuito fuerza mayor? Bueno, esa, eh, el marco jurídico donde se reglamenta el caso fortuito fuerza mayor es el Código Civil, Uh -huh. que asimismo lo define. El artículo 45 del Código lo define como el imprevisto imposible de resistir. Si, y el mismo código propone algunos ejemplos. Habla del terremoto, de una sonada, de una catástrofe más o menos relevante. Entonces, se estudia esta materia a propósito de las causales de inimputabilidad a propósito de la responsabilidad contractual. Traducido, que cuando una persona deja de cumplir con su obligación cuando ha celebrado un contrato, puede ese, esa falta de cumplimiento deberse a una circunstancia voluntaria o involuntaria. Entonces, cuando opera un agente exógeno a la voluntad del individuo, tal como fuera un hecho de la naturaleza, pensemos en un terremoto, o bien un acto de autoridad. Tú ibas a pagar con un determinado bien y te embargan ese bien. O el bien se destruye producto del mismo movimiento telúrico y eh, ahí se dan las dos circunstancias por las cuales, por las cuales una persona no cumple con la obligación, pero ese cumplimiento se encuentra justificado. Entonces, ese es el marco jurídico en el cual opera esto del caso fortuito fuerza mayor. Tú acabas de mencionar una responsabilidad contractual, vale decir, la que deriva de un contrato.
Pero es posible que esto pueda operar, por ejemplo, ante una responsabilidad extracontractual cuando no existe un contrato, por ejemplo. Bueno, a ver, las causales de inimputabilidad o causales de justificación de la conducta, como es la que se emplea en materia penal, ¿ya? Evidentemente que puede operar en todo ámbito en el cual un individuo se enfrente a un tema de responsabilidad. Cuando alguien no cumple con una obligación o cuando alguien ejecuta un determinado hecho y producto de ese incumplimiento hay un resultado dañino, es obligado a reparar el daño. Pero muchas veces el resultado dañino no es una consecuencia voluntaria, volitiva del sujeto, sino que se debe a ciertas y determinadas circunstancias que evidentemente lo hacían o hacían que fuese imposible poder evitar ese resultado en esas consecuencias. Ahora, tú mencionaste, ¿no es cierto?, a propósito de el caso fortuito fuerza mayor, que como ejemplo, ¿no es cierto?, un terremoto, puede ser un tsunami, Así un es. incendio, por ejemplo, podríamos configurarlo como caso fortuito fuerza mayor, pero esto lo podemos relacionar con la pandemia. La pandemia puede ser considerada, o puede esta institución jurídica del caso fortuito fuerza mayor involucrarse o integrarse o relacionarse con lo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia mundial por el COVID-19. Exacto. Mira, ahí lo que nosotros debemos tener presente es que el caso fortuito fuerza mayor es una causal de exculpación de responsabilidad Uh -huh. y opera normal o habitualmente a propósito de obligaciones de dar y dar concretamente una especie o cuerpo cierto. Es decir, cuando yo debo dar, por ejemplo, en virtud de un contrato de compraventa, un reloj marca tanto, modelo tanto, patente tanto. Ese es una especie o cuerpo cierto. O el auto, placa patente tanto, modelo tanto, chasis tanto, en fin, etcétera. Ahí hay una identificación específica de el objeto con el cual debo cumplir. Uh -huh. Y producto de esta situación externa, yo no puedo llevar a cabo la prestación. Entonces, para que estemos en presencia del caso fortuito fuerza mayor, deben concurrir los dos requisitos que te mencioné. Que primero sea imprevisible, es decir, al momento de celebrar el acto o contrato, para las partes contratantes era imposible poder prever que iba a ocurrir una situación de esta naturaleza. Y al mismo tiempo debe ser irresistible, es decir, que por más empeño o esfuerzo que el sujeto que quiere excusarse haga, le es absoluta, total, completa y definitivamente imposible poder oponerse a esa circunstancia. Y bajo En esa el premisa, caso de la, perdón, sí, sí, y en el caso de la pandemia, se ha planteado esta figura, esta idea, no a propósito de obligaciones de dar una especie de cuerpo cierto, sino que a propósito de dar una cuestión genérica. Por ejemplo, se ha planteado a propósito de un contrato de arrendamiento en que pensemos un locatario que arrienda un local comercial y que se cierra producto de la cuarentena o se cierra producto de de la autoridad o porque la misma gente está impedida a propósito de esta nueva vinculación social que debe existir, obviamente que dicen, bueno, como yo no puedo trabajar, no puedo generar los recursos y por lo tanto no pago la obligación, pero esto se debe a estas circunstancias. En la práctica, jurídicamente no puede argumentar de esa manera. Su obligación no se extingue y por lo tanto siempre estará obligado a cumplir en los términos del contrato. o sea, por lo que estoy entendiendo entonces,
independiente de lo que sea la pandemia, lo que pueda significar bajo el concepto de caso fortuito, fuerza mayor, las obligaciones persisten y por lo tanto deben cumplir. Así es, así es. Es más, hay otra figura que podría caber ahí, que es la teoría de la imprevisión o excesiva onerosidad sobreviniente, que en los contratos onerosos conmutativos, es decir, en que ambas partes se obligan y graban recíprocamente, una en utilidad de la otra, como podría ser la compraventa, el arrendamiento, evidentemente, lo que ocurre ahí es que producto de circunstancias también imprevisibles, la prestación de uno de ellos en razón de tales circunstancias se torna excesivamente onerosa. Bueno, aquí ha habido circunstancias imprevisibles, pero no han cambiado los términos del contrato. Exacto. Y tampoco se han hecho más onerosos, a menos que uno quiera considerar que es oneroso el hecho de que no pueda, o que le cierren el local, o que no pueda abrirlo, o que no pueda generar. Eso es, no cabe dentro de esto que se denomina teoría de la imprevisión. Yo creo que es muy bueno el ejemplo que tú das respecto del arrendamiento, porque yo creo que es la mayor cantidad de casos que se puede dar en estos momentos. De hecho, hay mucha gente que ha solicitado, por ejemplo, o el congelamiento del pago de las rentas de arrendamiento, en el caso de los más extremos, otros que han dicho, bien, no congelen, pero mantengamos, por ejemplo, la renta sin aplicar reajustes, o otros sencillamente que van a dar por terminado el contrato porque no pueden seguir pagando. Es un caso que se da no solamente en términos comerciales, sino en términos habitacionales. Por lo tanto, ese es un ejemplo muy bueno, pero te insisto con una pregunta. Considerándose la pandemia como un caso fortuito fuerza mayor, las obligaciones del contrato, tú señalas que hay que pagarlas igual, ¿no es cierto? Se cumplen igual. Pero en este caso, en el fondo, la única alternativa sería, por ejemplo, dar por terminado el contrato, o existe alguna otra posibilidad, ¿no es cierto?, que podamos aplicar bajo este contexto de pandemia, y ¿no es cierto?, y en relación con lo que tiene que ver a el tema del cumplimiento de las obligaciones, porque ciertamente se va a tornar en una dificultad el cumplir las obligaciones. Mira, no es tan sencillo la fórmula que tú lo planteas, o sea, porque en el fondo dice, bueno, no estoy en condición de pagar, y como no puedo pagar, o no estoy en condición de cumplir mi obligación, y como no estoy en condición de cumplir mi obligación, se acabó. No, no, porque acuérdate tú que todo contrato legalmente celebrado es ley. Entonces, no se extingue habitual o normalmente los efectos de los contratos, que son sus obligaciones o las obligaciones que genera por la simple decisión unilateral de una de las partes. Solo excepcionalmente, por ejemplo, en el mismo contrato de arrendamiento te da esa alternativa, el desahucio, ¿ya? El contrato de trabajo te da esa alternativa también de la misma manera. Y nótese, un contrato súper solemne te da esa alternativa, el contrato de matrimonio. Te da la posibilidad de extinguirlo por decisión unilateral de uno de los cónyuges. Entonces, hay que ser súper cuidadoso con eso. No se puede argumentar. Acuérdate que el caso fortuito o fuerza mayor lo que está haciendo es justificar el incumplimiento. Aquí, frente a un contrato de arrendamiento, por la circunstancia de que usted no puede abrir el negocio, o por la circunstancia de que usted se quedó sin trabajo, no obsta para que se extinga su obligación. Y no puede argumentar el caso fortuito, fuerza mayor, comillas, pandemia, para pretender que su obligación se extinga y quede sin efecto. Ya. Y vuelvo para que solamente le quede claro también a las personas que nos ven a través de este canal. Vuelvo a preguntarte por el tema de la relación contractual y aquella relación no contractual. En definitiva, bajo un contrato queda clarísimo, ¿no es cierto?, que las obligaciones persisten, salvo ciertas excepciones que otorgan la facultad de desahuciar el contrato, como
el contrato de arrendamiento, el contrato laboral, por ejemplo, porque eso se perfeccionan por la voluntad de las partes. Pero en materia extracontractual, ¿cómo debiéramos proceder cuando no hay un contrato? Bueno, en materia ¿O dónde está extracontractual, la solución? Perdón. claro, mira, ahí hay dos temas que son importantes. Y en esto siempre es bueno sacar a colación la experiencia extranjera. A propósito de este mismo tema, pandemia, y a propósito de la misma coyuntura, la dificultad que existe para ciertas personas de poder cumplir con sus obligaciones contractuales, se dictó una norma transitoria que apuntaba justamente no a la imposición de la persona más vulnerable en la relación contractual, por ejemplo, el que se quedó sin trabajo o el que no puede abrir el negocio, sino que en orden a lo que tú planteabas, flexibilizar, por ejemplo, el pago, congelar las obligaciones, pensemos en el contrato de arrendamiento, hasta un monto determinado, darle facilidades a el arrendatario para que pueda llevar a cabo el cumplimiento. Yo creo que esa es la regla, y es más, se dicta, tengo entendido que hoy se presentó un proyecto de ley en el Congreso tendiente a justamente darle un poquitito mayor alcance a esta norma de la teoría de la imprevisión o excesiva onerosidad sobreviviente, que yo te la menciono, pero que no está expresamente consagrada en el código. No. Entonces, el punto es, para mí eso es peligrosísimo. Y es peligroso porque en definitiva, ¿qué es lo que me temo que ese proyecto quiere imponer? Darle facultades al juez para que él, caso a caso, pueda pronunciarse a propósito de la viabilidad en relación a un tema contractual. ¿Por qué te digo que es peligroso? Porque la certeza jurídica, la seguridad jurídica que debe estar presente en todo vínculo jurídico y más todavía en el vínculo contractual, se pone en tela de juicio. ¿Qué seguridad tendrías tú o tendría yo o tendrían las personas que nos ven si el día de mañana vamos a celebrar un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, y que la persona por A, B o Z se queda sin trabajo y argumenta que esa es la razón por la cual para él se hizo extraordinariamente oneroso tener que cumplir, por ejemplo, con el pago de dividendos o, por ejemplo, con el pago de la renta? Y le dice al juez, juez, pronúnciese usted. Y el juez lo acoge. Es, es abrir la caja de Pandora. Es un Es gran abrir la caja de tema, Pandora. Francisco, ¿ah? O sea, hay Es, es, harto que escarbar ahí. es complicado porque el juez, tanto en materia de interpretación de la ley, cuanto en materia de interpretación de los contratos, solo puede, a vía interpretativa, darle sentido y alcance a las cláusulas del contrato, pero no Así, puede imponer obligaciones, ni tampoco puede sustraer obligaciones a las cuales las partes voluntariamente han accedido. recoger, exactamente. Ese Pero es el bueno, ha sido un tema. gran tema. No sé si palabras al cierre, así como de resumen, digamos, del tema, eh, como para darle un corolario, digamos, Mira, al tema en cuestión. claro, se discutió mucho el tema relativo al caso fortuito fuerza mayor, se discutió mucho y se sigue discutiendo y se va a discutir a propósito del tema relativo a la teoría de la imprevisión. Nosotros debemos ser como lo hacían los romanos. Los romanos no teorizaban, no llegaban y planteaban una idea abstracta a propósito. Hoy día, en este minuto, en estas circunstancias, tenemos un problema. Pero es un tema, ojalá sea bastante más corto de lo que presumiblemente vamos a tener que aguantar, pero es un tema finalmente transitorio. Todas las pandemias pasan. Se pueden demorar más, se pueden demorar menos, pero no podemos crear una norma permanente que puede provocar más perjuicios que los que trata de corregir. La experiencia alemana me parece que es razonable. Se dicta una norma con carácter transitorio,
que permita durante este lapso de tiempo, mientras duran los estados de excepción, darle posibilidades a aquel que quedó más afectado producto desde el punto de vista patrimonial, producto de las medidas que toma la autoridad, para poder darle esa facilidad en orden a que pueda cumplir, no que se extinga, sino que pueda cumplir de buena manera con sus obligaciones. Finalmente, es un tema de responsabilidad, Félix. Qué bueno, bien me parece. Bueno, querido Francisco, creo que queda más o menos claro el tema. Un compilado bastante interesante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el caso Fortuito Fuerza Mayor. Es un tema que puede y que se debe, digamos, visualizar en esta época de pandemia, porque esta pandemia también nos puede conceptualizar lo que es este caso fortuito. Y de todas maneras, agradecerte, Francisco, por tu presencia, nuevamente agradecerte por traernos un tema tan interesante. Y solamente decirle a los amigos que nos veremos hasta una próxima oportunidad, ¿no es cierto?, con otra entrevista tan interesante como la que nos trajo Francisco, donde trataremos algún tema legal y que tenga relación no solamente con la pandemia, sino que sea un tema de actualidad vigente y contingente, por cierto. Félix, agradezco la invitación una vez más. Un saludo para ti, para tu programa, para el área de vinculación con el medio y para todos los que nos escuchan a través de las redes. Muchas gracias, Francisco. Bueno, queridos amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, adiós.